Permití que mi hermano y su esposa se mudaran conmigo porque él estaba en graves problemas económicos, pero después de 3 meses, su esposa exigió que yo pagara $2000 al mes de renta, porque vivo gratis en la casa de mi hermano y no hago nada. Desde el momento en que pude entender las cosas, quedó claro que mi hermano mayor, Tommy, era el niño dorado, y yo simplemente estaba allí, la niña, la ocurrencia tardía. Nicole, asegúrate de estar en casa a las 3:30 para ayudar a tu hermano con su almuerzo, mamá decía casi todas las mañanas antes de la escuela. Yo tenía 12 años, Tommy 15, y aparentemente hacer un sándwich era demasiado difícil para el prodigio de la familia. Pero mamá, quería unirme al club de arte después de la escuela, suplicaba, sabiendo que era inútil. Tu hermano tiene práctica de fútbol. Necesita una nutrición adecuada, ya sabes lo importante que es eso para él, me daba esa mirada, la que decía que la discusión había terminado antes de comenzar. Mientras tanto, Tommy estaba tirado en el sofá, con su último iPhone en la mano, un regalo de cumpleaños que hacía que mi teléfono plegable de segunda mano se sintiera como una reliquia de otro siglo. Sí, Nicky, él sonreía con suficiencia, sin siquiera levantar la vista de su pantalla, sé una buena hermana. Papá era aún peor al respecto. Nicole, esta es una buena práctica para cuando seas esposa, decía, como si ese fuera el pináculo de lo que podía aspirar. Una mujer necesita saber cómo cuidar de su familia. Cada día era la misma rutina. Corría a casa desde la escuela, preparaba lo que Tommy quisiera comer, planchaba su ropa para el día siguiente y trataba de encajar mi tarea entre las tareas domésticas. Mientras yo hacía todo esto, Tommy estaba en una de sus muchas actividades extraescolares, fútbol, club de debate, clases de programación de computadoras. Mamá y papá se aseguraban de que tuviera todas las oportunidades disponibles. La única persona que parecía verme, realmente verme, era la abuela Rose. Su antigua casa victoriana al otro lado de la ciudad se convirtió en mi santuario. Cada fin de semana que podía, iba en bicicleta hasta allí, pedaleando rápido por las calles arboladas hasta que veía su distintivo porche envolvente. Ahí está mi niña, gritaba desde su jardín, su cabello plateado brillando bajo el sol. Dentro de su casa, no había jerarquía, ni niño dorado, solo calidez, galletas y el tipo de amor que no venía con condiciones. La casa de la abuela Rose era como algo sacado de una película antigua, todo tablones del suelo crujientes, barandillas de madera tallada y habitaciones llenas de tesoros fascinantes. Claro, el papel tapiz se estaba despegando en algunos lugares, y algunas de las ventanas se atascaban cuando intentabas abrirlas, pero me encantaba cada pulgada imperfecta de ella. Se sentía más como un hogar de lo que nuestra prístina casa suburbana jamás lo había hecho. Lo que la hacía especial no era solo el edificio en sí, sino cómo nos trataba la abuela cuando estábamos allí. Ya fuera Navidad, cumpleaños o simplemente una visita de fin de semana normal, Tommy y yo siempre recibíamos el mismo trato, galletas del mismo tamaño, abrazos cariñosos iguales, regalos considerados iguales. Volví absolutamente loco a Tommy. Nunca olvidaré el día en que todo llegó a un punto crítico. Era el cumpleaños número 16 de Tommy, y la abuela nos había comprado a ambos nuevas tabletas, buenas, pero idénticas. Tommy echó un vistazo a la suya y explotó. ¿Estás bromeando? Se puso de pie, con la cara roja de ira. Nicole recibe exactamente lo mismo que yo en mi cumpleaños. La abuela Rose se sentó con calma en su sillón antiguo, con las manos cruzadas en su regazo. Tommy, querido, los amo a ambos por igual. Pero eso no es justo, prácticamente estaba gritando ahora. Mamá y papá siempre me dan cosas mejores, saben que me lo merezco. Yo soy el que tiene las calificaciones, los logros deportivos, el futuro. Nicole solo existe. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero antes de que pudiera decir algo, la abuela Rose se levantó. No era una mujer alta, pero en ese momento, parecía alzarse sobre todos nosotros. Thomas Michael Parker, su voz era silenciosa pero afilada como un cuchillo, no hablarás sobre tu hermana de esa manera en mi casa, ni en ningún otro lugar tampoco. No lo permitiré. Tommy salió furioso, azotando la puerta principal con tanta fuerza que la colección de tazas de té de porcelana de la abuela se sacudió en su vitrina. Esperaba que ese fuera el final de la historia, pero no lo fue. Al día siguiente, la abuela apareció en nuestra casa sin previo aviso. Me senté en la parte superior de las escaleras, escuchándola hablar con mamá y papá en la sala de estar. Su voz se escuchaba claramente. La forma en que están criando a estos niños es inaceptable.
El favoritismo debe parar. Mamá, estamos haciendo lo que es mejor para ambos, mi madre intentó argumentar. ¿En serio? ¿A eso le llamas eso? La voz de la abuela era fría. Bueno, si quieren mi apoyo financiero continuo para su educación, las cosas deben cambiar. No podía creer lo que estaba escuchando. Más tarde esa noche, escuché a mamá y papá hablar en su habitación. No podemos permitirnos perder su dinero, decía mamá. Lo necesitamos para el fondo universitario de Tommy, para todas sus actividades. Lo sé, papá suspiró. Tendremos que seguirles el juego. Dale algo a Nicole también. Mantén contenta a tu madre. De repente, todo cambió. En una semana, me inscribieron en las clases de piano que había estado suplicando desde que tenía 10 años. Un nuevo iPhone apareció en mi mesa de noche. Mis padres comenzaron a preguntar sobre mi día en la cena. La próxima vez que visité a la abuela, ella estaba cuidando sus rosas en el jardín. Me miró con una sonrisa cómplice. Sabes, querida, dijo, con las tijeras de podar en la mano, recibo informes detallados de cómo se gasta cada centavo de mi dinero de apoyo. Sus padres parecen estar tomando decisiones mucho mejores últimamente, ¿no crees? Es una sensación extraña cuando te das cuenta de que el amor de tus padres viene con condiciones. Sí, estaban siguiendo los movimientos, preguntando sobre mi día, comprándome cosas, apareciendo en mis eventos escolares, pero sus corazones no estaban en ello. Sus ojos todavía se iluminaban de manera diferente cuando Tommy entraba en la habitación. Aprendí a aceptarlo. Al menos ahora tenía mis clases de piano y no tenía que pasar todas las tardes siendo la sirvienta personal de Tommy. A veces la aceptación es más fácil que esperar un cambio. Cuando Tommy se graduó de la escuela secundaria y fue aceptado en la universidad estatal, a 3 horas de distancia, pensarías que había ganado el premio Nobel. Mamá y papá organizaron esta gran fiesta, invitaron a todos los familiares, dieron discursos sobre su brillante hijo. La abuela Rose se sentó en una esquina, observando todo con esos ojos sabios suyos. Durante los primeros meses, todo lo que escuchamos durante las cenas familiares fue lo bien que le estaba yendo a Tommy en la universidad. Llamaba a casa semanalmente, contando historias sobre sus clases, sus profesores, su brillante futuro en los negocios. Mamá y papá lo ponían en el altavoz, radiantes de orgullo. Luego llegó la carta. Estaba en mi último año de la escuela secundaria cuando papá entró furioso en la casa agitando un sobre de aspecto oficial, con la cara roja de ira. Tommy estaba en libertad condicional académica, en riesgo de ser expulsado. Resulta que todas esas sesiones de estudio de las que había estado hablando eran en realidad fiestas. Apenas asistió a ninguna clase. La abuela Rose apareció al día siguiente. Nunca la había visto tan enojada. Si no ponen a ese chico en línea, les dijo a mis padres, con la voz como acero, no esperen que pague por otra universidad cuando se haga expulsar de esta. Y créanme, ninguna otra escuela lo aceptará con estas calificaciones. La amenaza de perder el dinero de la abuela hizo que mis padres entraran en pánico. Condujeron a la universidad estatal ese mismo fin de semana. No sé exactamente lo que le dijeron a Tommy, pero cuando llamó la semana siguiente, sonaba diferente, sumiso. Por primera vez en su vida, Tommy tuvo que enfrentar consecuencias reales. Por algún milagro, Tommy logró subir sus calificaciones lo suficiente como para permanecer en la escuela. Se graduó 4 años después y decidió quedarse en esa ciudad, tomando un trabajo en una empresa local. Mientras tanto, yo había sido aceptada en el programa de administración de empresas en City College, a solo 20 minutos de casa. La abuela Rose también pagó mi matrícula, aunque mis padres apenas parecían notar que estaba en la universidad. Cuando entré en la lista del decano, la única celebración fue una llamada telefónica con la abuela. Los años pasaron volando, y de repente me estaba graduando con honores. La abuela estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo. Mis padres también aparecieron, aunque pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando sobre cómo le estaba yendo a Tommy en su nuevo trabajo. Ya no me importaba. Tenía mi título, y mejor aún, tenía una oferta de trabajo de Parker & Associates, una de las firmas de marketing más grandes de la ciudad. Cuando la abuela Rose falleció, se sintió como si el mundo dejara de girar por un tiempo. El día de su funeral, no podía dejar de mirar su jardín, preguntándome quién cuidaría sus amadas rosas ahora.
La lectura del testamento se llevó a cabo en la oficina de su abogado una semana después del funeral. Tommy voló desde fuera del estado, vistiendo un traje caro que de alguna manera todavía lo hacía parecer un niño jugando a disfrazarse. Mamá y papá se sentaron entre nosotros como si todavía fueran necesarios como amortiguadores después de todos estos años. El patrimonio de la señora Rose Parker, comenzó el abogado, ajustándose las gafas, se dividirá entre sus dos nietos, Nicole y Thomas Parker. Hizo una pausa, mirándonos a ambos. La división será determinada por su propia elección. Uno recibirá la casa, y el otro recibirá una suma de $500,000. La primera opción es para Thomas, como el nieto mayor. Tommy en realidad resopló. ¿Es esto una especie de broma? Miró alrededor de la habitación. ¿De verdad esperan que quiera esa vieja casa mohosa? No, me quedaré con el dinero. Tengo planes. Voy a iniciar mi propio negocio, mostrarles a todos lo que puedo hacer. Nicole puede quedarse con la casa de la anciana con todos sus olores extraños y pisos crujientes. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, la casa de la abuela, mi santuario todos esos años. Yo la tomaré, dije en voz baja pero con firmeza. Los siguientes años pasaron en un torbellino de trabajo duro y determinación. En Parker & Associates, me lancé a cada proyecto, a cada desafío. Los números de ventas de mi equipo seguían batiendo récords, y en 3 años, fui ascendida a jefa de ventas. Los aumentos salariales que vinieron con mi éxito fueron directamente a la renovación de la casa de la abuela. Me tomé mi tiempo con la renovación, preservando cuidadosamente el carácter de la casa mientras modernizaba todo lo demás, cableado nuevo, plomería nueva, una cocina de última generación que todavía se sentía como si perteneciera a una casa victoriana. El jardín lo hice yo misma, aprendiendo todo lo que pude sobre las rosas y continuando el legado de la abuela. Mamá y papá vinieron a visitarnos una vez que estuvo terminado. Observé sus rostros mientras caminaban por las habitaciones restauradas, vi cómo sus ojos se agrandaban ante las molduras de techo, los pisos de madera dura, la cocina gourmet. Esto es increíble, mamá pasó su mano por la encimera de mármol. Papá asintió, luego suspiró. Es una pena que Tommy no se quedara con la casa, esto habría sido perfecto para él y su nueva esposa. Y ahí estaba. Algunas cosas nunca cambian. Hablando de eso, mamá agregó, tratando de sonar casual, ¿has sabido algo de tu hermano últimamente? No lo había hecho, por supuesto. Ninguno de nosotros había sido invitado a su boda hace 6 meses. Se había casado en la ciudad natal de su esposa, rodeado de su familia y sus amigos en común. Mamá me había mostrado fotos que había encontrado en Facebook, Tommy en un smoking, su nueva esposa, Rebecca, radiante de blanco de diseñador. El timbre sonó un domingo por la tarde mientras estaba podando las rosas de la abuela. No esperaba a nadie, así que me tomé mi tiempo para limpiarme la tierra de las manos antes de dirigirme a la puerta. Cuando la abrí, casi dejó caer mis guantes de jardinería. Allí estaba Tommy, sin parecerse en nada al hombre de negocios competente que había estado fingiendo ser en las redes sociales. Junto a él estaba una mujer que reconocí de las fotos de la boda, Rebecca, su esposa. Llevaba ropa de diseñador y demasiado maquillaje, sus ojos escaneando mi casa como si estuviera llevando a cabo una inspección. Tommy me dirigió una mirada de disculpa. ¿Podemos hablar en privado por un minuto, Nikki? Entramos en el antiguo estudio de la abuela, ahora mi oficina en casa. Tommy cerró la puerta detrás de nosotros y se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, desesperación. Necesito tu ayuda, hermana, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El negocio no va bien. Estamos a punto de perderlo todo. Tuvimos que renunciar a nuestro apartamento, y... Se pasó las manos por el cabello. Podríamos quedarnos aquí por un tiempo, solo hasta que las cosas mejoren. Me quedé allí atónita. Tommy nunca me había pedido nada antes, a menos que contaras todos esos años de almuerzos exigidos y ropa planchada. Por favor, agregó, y por primera vez desde que éramos niños, vi a mi hermano en lugar del niño dorado de mis padres. Está bien, me escuché decir, pero solo temporalmente. A la mañana siguiente, mi timbre volvió a sonar. Esta vez eran mamá y papá, prácticamente saltando de emoción. Vinimos tan pronto como Tommy nos lo dijo. Mamá pasó corriendo a mi lado para abrazar a Rebecca. Oh, cariño,
Estamos tan felices de conocerte finalmente en persona. Durante las siguientes 2 horas, podría haber sido invisible. Serví café a petición imperiosa de mamá y escuché mientras Rebecca encantaba a mis padres con historias sobre su familia, conexiones sociales y las brillantes empresas comerciales de Tommy. Nicole, gritó mamá mientras me dirigía a la cocina, se encantó y prepáranos algo de almuerzo. Algo bueno, Rebecca está acostumbrada a la buena mesa. Eso marcó la pauta para las semanas siguientes. Llegaba a casa después de largos días de trabajo para encontrar a Tommy y Rebecca descansando en mi sala de estar, esperando que la cena apareciera mágicamente. ¿No vas a empezar a cocinar?, preguntó Rebecca una noche, sin levantar la vista de su teléfono. Estamos hambrientos. Acabo de trabajar 12 horas, respondí, dejando caer mi maletín. ¿Por qué no cocinan algo? La cabeza de Rebecca se levantó de golpe, con los ojos entrecerrados. ¿Perdón? Deberías estar agradecida de que te dejemos quedarte aquí. Lo menos que podrías hacer es cocinar comidas decentes. Me volví hacia Tommy, confundida. Él me llevó de nuevo al estudio. Mira, susurró con urgencia, Rebecca piensa que esta es mi casa. Ella piensa que te estoy dejando quedarte aquí por amabilidad. Ella viene de dinero, está acostumbrada a cierto estilo de vida. Si descubre que estoy básicamente en bancarrota. Su voz se quebró. Ella me dejará. Miré a mi hermano, este hombre al que le habían entregado todo en su vida, ahora reducido a rogarme que le mintiera a su esposa. Bien, dije finalmente, no se lo diré. Pero ustedes dos deben comenzar a tratarme con respeto en mi propia casa. No más exigencias, no más actitud. ¿Trato hecho? Trato hecho, Tommy asintió rápidamente. Gracias, Nicky. Lo digo en serio. Fiel a su palabra, las demandas de Tommy de comidas caseras cesaron. En cambio, llegaba a casa para encontrar contenedores de comida para llevar de los mejores restaurantes de la ciudad esparcidos por mi encimera de la cocina. Rebecca estaría descansando en mi sofá, picoteando un pad thai o sushi, apenas reconociendo mi presencia. No hice preguntas, honestamente, solo me sentí aliviada de no estar jugando a ser chef después de largos días en la oficina. Me establecí en mi propia rutina, comprando la cena en el café casual cerca del trabajo. El arreglo parecía estar funcionando. Se mantenían fuera de mi camino, yo me mantenía fuera del suyo. Luego llegó la llamada telefónica. Nicole, la voz de mamá tenía ese tono, el que usaba cuando estaba a punto de exigir algo. Necesitamos hablar sobre las cuentas del restaurante. Tommy nos dijo que ella cubriría los gastos al final del mes, son casi $3,000. Casi me atraganto con mi café. Perdón. Bueno, no puedes esperar que se mueran de hambre, continuó mamá, como si esto fuera lo más razonable del mundo. Tommy dijo que aceptaste manejar sus gastos de comida ya que están pasando por un momento difícil. He estado poniendo todo en mi tarjeta de crédito. Te enviaré los detalles de la cuenta por mensaje de texto para la transferencia. Colgué, mis manos temblaban. Abrí mis mensajes de texto y le envié uno a Tommy, ven a verme ahora. Debe haber escuchado algo en esas 2 palabras porque apareció en mi estudio en 15 minutos. Rebecca estaba de compras, con el dinero de quien no quería saber. ¿Te importa explicar por qué mamá piensa que estoy pagando su hábito de comida para llevar de 5 estrellas? Pregunté, mi voz mortalmente silenciosa. La cara de Tommy hizo esa cosa que solía hacer cuando éramos niños y lo atrapaban en una mentira, un rápido destello de culpa antes de que las excusas comenzaran a fluir. Nicky, tienes que entender. ¿Entender qué? ¿Que también estás robando a nuestros padres ahora? No estoy robando, se pasó las manos por el cabello. Solo pedí prestado. Iba a pagarles cuando las cosas mejoraran, pero Rebecca, ella tiene ciertas expectativas. Si supiera lo malas que son las cosas realmente. ¿Basta? Levanté la mano. He escuchado suficiente sobre las expectativas de Rebecca. Esto termina ahora. Ya encontraré algo, prometió, sus ojos suplicando. Solo dame más tiempo. No le digas a Rebecca, por favor, Nicky. Nunca te he pedido nada. Nunca me has pedido nada. Me puse de pie, mi voz elevándose. ¿Estás bromeando?
Toda mi infancia la pasé atendiendo tus necesidades, y ahora estás viviendo en mi casa, mintiendo a tu esposa y estafando a nuestros padres. Lo sé, levantó las manos. Lo siento, de verdad. Solo una oportunidad más, yo me encargaré de las cuentas del restaurante, lo prometo. Miré a mi hermano, este hombre al que le habían entregado todo en su vida, ahora reducido a rogarle a su hermana menor que impidiera que su castillo de naipes se derrumbara. Bien, dije finalmente, una oportunidad más, pero lo digo en serio. Tommy, resuelve tu propia situación alimentaria, y no voy a pagar un centavo de esas cuentas. La vida cayó en una rutina incómoda durante los siguientes 2 meses. Iba al trabajo, administraba mi departamento, llegaba a casa para encontrar mi casa con el aspecto de que un huracán la hubiera arrasado y pasaba mis tardes limpiando después de Tommy y Rebecca. Parecían existir en su propia burbuja de ocio, almuerzos con nuestros padres, cenas en restaurantes caros, viajes de compras. No quería saber los detalles. Luego llegó el día que lo cambió todo. Tommy se había ido temprano, murmurando algo sobre una reunión de negocios. Llegué a casa del trabajo antes de lo habitual, habiendo terminado una importante presentación de ventas, con ganas de una noche tranquila con una copa de vino. Rebecca me estaba esperando en la sala de estar, sentada en el borde del sofá como una reina a punto de pronunciar un decreto real. Necesitamos hablar, anunció, gesticulando hacia el sillón frente a ella. Siéntate. Levanté una ceja ante su tono, pero me senté de todos modos. Bien podría escuchar de qué se trataba esto. He sido paciente, comenzó Rebecca, examinando sus uñas manicuradas. Te he visto pavonearte por esta casa como si fueras la dueña del lugar, poniéndote cómoda, pero ya es suficiente. Parpadeé. Perdón. A partir de ahora, nos pagarás $2000 al mes de renta. Eso es más que justo, dado el vecindario, sonrió con fuerza, y reanudarás las tareas de cocina y limpieza. El estado de esta casa es vergonzoso, y ya que eres la inquilina. No pude evitarlo. Empecé a reír, no una risita educada, sino una risa total con lágrimas en los ojos. El rostro de Rebecca se oscureció. ¿Qué es exactamente tan divertido? Me sequé los ojos, tratando de recuperar el aliento. Rebecca, cariño, parece que hay un malentendido. Esta es mi casa. Yo soy la dueña. Tu esposo está viviendo aquí porque me apiadé de él cuando vino a rogar a mi puerta. El color se drenó de su rostro. Estás mintiendo. Llamarle, dije, reclinándome en mi silla. Adelante, pregúntale a Tommy quién es el dueño de esta casa. Con la mano temblando ligeramente, Rebecca sacó su teléfono y marcó. Tommy respondió al segundo timbre. Cariño, su voz era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Nicole está inventando una historia ridícula sobre ser la dueña de la casa. Dile que está equivocada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Ella está diciendo la verdad, la voz de Tommy crujió a través del altavoz. Es su casa. La abuela se la dejó en el testamento. Yo tomé el dinero en su lugar para iniciar un negocio, pero fracasé. Estamos arruinados. He estado tratando de encontrar una manera de decírtelo. Rebecca se levantó tan rápido que derribó su vaso de agua. Observé cómo subía corriendo las escaleras, escuché cajones de tocador azotándose y puertas de armarios golpeándose. En 20 minutos, estaba arrastrando sus maletas de diseñador por mis escaleras. No dijo una palabra al irse, el portazo de la puerta principal resonó por toda la casa como un disparo. La mañana después de que Rebecca se fue, estaba disfrutando de mi café en silencio pacífico cuando Tommy irrumpió por la puerta principal, su rostro estaba torcido por la rabia, todos los rastros de la contrición de ayer habían desaparecido. Todo esto es tu culpa, gritó, entrando en mi cocina. Rebecca está solicitando el divorcio. Ni siquiera me hablará. No tenías derecho a decirle la verdad. Dejé mi taza de café con cuidado, recordando todas las veces que me había retractado de él a lo largo de los años. Esta vez no. ¿Sin derecho? Me levanté lentamente. Esta es mi casa, Tommy, la casa de la que te reíste por elegir, la casa que dijiste que olía a anciana, la casa sobre la que has estado mintiendo a tu esposa mientras te aprovechabas de nuestros padres. ¿Y me estás diciendo que no tenía derecho? Arruinaste todo. Golpeó mi mostrador con el puño.
Siempre has estado celosa de mí, ¿verdad? Siempre esperando una oportunidad para vengarte de mí. Fuera mi voz era silenciosa pero firme. Toma tus cosas y vete. Me miró fijamente por un momento, luego subió corriendo las escaleras. Lo escuché tirando cosas en la habitación de invitados, probablemente rompiendo algo caro. No me importó. Cuando regresó con sus maletas, me dirigió una última mirada venenosa. Tuve exactamente una hora de paz antes de que sonara mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Ni siquiera dijo hola. Está devastado. Está de vuelta en casa con nosotros ahora, llorando a lágrima viva. Ese no es mi problema. Por supuesto que es tu problema. La voz de papá ahora, me tenían en el altavoz. Necesitas darle la casa a Tommy. Es la única forma de salvar su matrimonio. Rebecca podría volver si tienen un hogar adecuado. En realidad, me reí. ¿Hablan en serio? ¿Quieren que regale mi casa porque Tommy mintió a su esposa y arruinó su negocio? Diablos, tu hermano. Mamá prácticamente estaba chillando ahora. La familia ayuda a la familia. ¿En serio? Sentí que una vida de resentimiento burbujeaba. ¿Dónde estaba ese espíritu familiar cuando estaba cocinando y limpiando para Tommy de niña? ¿Dónde estaba cuando ignorabas mis logros porque estabas demasiado ocupada alabándolo? La única persona que alguna vez me trató como familia fue la abuela, y ella me dejó esta casa. Esta conversación ha terminado. 2 meses después, escuché a través de colegas del trabajo que la empresa de Tommy se había declarado oficialmente en bancarrota. Su divorcio se finalizó casi al mismo tiempo. Estaba viviendo con nuestros padres, aparentemente reagrupándose, su palabra favorita para los fracasos de Tommy. No me sorprendió cuando los tres aparecieron en mi puerta un domingo por la tarde. Mamá sostenía una cazuela como una ofrenda de paz, papá tenía esa mirada severa que solía usar cuando estaba a punto de sermonearme sobre el deber familiar, Tommy estaba detrás de ellos tratando de verse lastimoso. Los observé a través de la cámara de seguridad que la abuela había instalado hacía años. Tocaron el timbre una y otra vez. Mamá comenzó a gritar, Nicole, sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar sobre esto como una familia. Levanté mi teléfono y envié un solo mensaje de texto a los tres, por favor, váyanse. No vuelvan. Esta es su única advertencia antes de que llame a la policía. Finalmente se fueron, pero no antes de que mamá dejara la cazuela en mi porche con una nota sobre el perdón y las obligaciones familiares. Doné la cazuela al refugio para personas sin hogar calle abajo. En estos días, mi vida es pacífica. Cuido las rosas de la abuela, que están floreciendo más hermosas que nunca. Mi carrera está prosperando, fui ascendida a vicepresidenta ejecutiva el mes pasado. Me siento bien, y todo es gracias a la abuela.